Estamos hoy en el oficio de las horas menores. Vamos a abordar en primer lugar el oficio de lecturas. El oficio de lecturas tiene como fin principal la exposición de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y principalmente, bueno, pues a quien se ha entregado sobre todo al Señor y tiene obligación canónica de rezar la liturgia de las horas. Tiene una abundante meditación de la palabra de Dios y de los mejores autores de la espiritualidad, de la mística cristiana. A fin de conjugar lecturas con oración, como expresó el Concilio Vaticano II, y así establecer un coloquio entre Dios y los hombres, el oficio de lectura va a contar con himnos, con salmos y con oraciones y lecturas bíblicas, patrísticas, geográficas, etc. El oficio de lectura, a pesar de su carácter, digamos, más meditativo, no deja de ser nunca una verdadera celebración que persigue pues esa penetración reflexiva de la palabra y orante de la palabra de Dios. Es decir, se puede rezar, sí, se puede rezar comunitariamente, tiene su ritualidad, tiene sus procesiones hacia el ambón, todas las cosas. Esta hora canónica hunde sus raíces en la práctica sinagogal judía, que consistía en lectura de la Torá, los profetas y otros escritos, con recitación de salmos. Y luego, por último, la recitación de la Tefilá o las 18 bendiciones. Como no tiene otra particularidad espiritual, como tenía la laudes o vísperas, esta, simplemente la disposición de la palabra de Dios de una manera orante y meditativa. Como peculiaridad, en esta hora canónica se introduce en domingos y en solemnidades el himno Te Deum, el himno antiguo, trinitario, del siglo V, el himno Te Deum. ¿Qué estructura tiene el oficio de lecturas? Bueno, pues comienza, si es por la mañana, porque este himno se puede, esta hora canónica no tiene hora fija. Si se puede rezar por la mañana, por la tarde, a mediodía, cuando uno lo pueda, ¿no? O lo crea conveniente. Por eso puede empezar, si es por la mañana temprano, antes del laude, con un salmo invitatorio, o bien con la invocación, si es otro momento del día, con la invocación inicial, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Tiene un himno, que puede ser tomado de laudes o de víspera, depende del momento del día en que se rece, y luego tiene 3 salmos, salmo primero, salmo segundo, salmo tercero. Puede haber ocasiones, como ocurre por ejemplo en el oficio de lectura del sábado de la segunda semana del Salterio, que sea un mismo salmo partido en tres partes. Entonces tendríamos salmo primero, el salmo segundo sería continuación del primero, y el salmo tercero sería continuación del segundo y del primero. Terminada esto, con sus respectivas antífonas siempre. Terminado esto vendría el verso conclusivo de la salmodia y comenzaría las lecturas. Siempre una lectura bíblica y su responsorio breve, y después una lectura agiográfica o patrística o de Concilio Vaticano II, de un papa, más su responsorio breve. Si es domingo o solemnidad, se introduce como un séptimo elemento el Te Deum y terminaría con la oración conclusiva y la bendición final o la ejaculatoria final, bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. En segundo lugar tenemos las horas intermedias, son tercia, sexta y nona, puesto que sabemos que la hora prima se suprimió. Y cada una de estas horas pues está relacionada o bien con un momento de la vida de Cristo o de la vida de los apóstoles. La hora tercia, bueno, pues adquiere su sentido o bien por Pentecostés o porque es el momento en que Cristo sube al Gólgota para morir. En la hora sexta conmemoramos la visión de Pedro en la terraza de Jaffa o la hora de la crucifixión del Señor, aunque la tradición también dice que en esta hora, que suele ser en torno a las 12 del mediodía, pues aconteció la encarnación del Verbo, el anuncio del ángel a María y la ascensión del Señor a los cielos. A la misma hora que el Verbo viene al mundo, el Verbo sube al cielo. Y la nona, los apóstoles suben a orar al templo por la tarde y también el ángel se manifiesta al centurión Cornelio, es la hora de la pasión y de la muerte de Jesús y la promesa del buen ladrón que le hace Jesús. Todo esto se descubre siempre
a base de las oraciones conclusivas, ¿no? Por ejemplo, vamos a explicar algunas. ¿Por qué? Porque también, como otro sentido que tiene la hora intermedia es ofrecer al orante un descanso en medio de la jornada, en medio del trabajo. Yo tengo para descansar, es una hora muy breve, 10 minutos, bueno, pues lo empleo para rezar la hora tercia, la hora sexta o la hora nona. Vamos a ver qué nos dicen sus oraciones. Por ejemplo, del lunes de la semana primera, nos diría la oración de la hora tercia. Oh Dios, Padre lleno de bondad, tú has querido que los hombres trabajáramos de tal forma que cooperando unos con otros alcanzáramos éxitos cada vez más logrados. Ayúdanos pues a vivir en medio de nuestros trabajos, sintiéndonos siempre hijos tuyos y hermanos de todos los hombres. ¿Ve? Aquí une las ideas de trabajo como cooperación con Dios, la filiación divina o la fraternidad universal que es la Iglesia. La oración de sexta. Señor, tú eres el dueño de la viña, de los sembrados, tú el que reparte las tareas y distribuyes el justo salario a los trabajadores. Ayúdanos a soportar el peso del día y el calor de la jornada sin quejarnos nunca de tus planes. Bueno, aquí ves otra vez esa unión con el Señor, con el Creador. O la hora nona, que cambia la perspectiva ya a un pasaje bíblico. Dice: tú nos has convocado, Señor, en tu presencia, en aquella misma hora en que los apóstoles subían al templo para la oración de la tarde. Concédenos que las súplicas que ahora te dirigimos en nombre de Jesús, tu Hijo, alcancen la salvación a cuantos invocan este nombre. Viernes de la semana primera. Vamos a ver qué nos dicen las oraciones del viernes de la semana primera. Por ejemplo, la hora sexta. Señor Jesucristo, que a la hora de sexta subiste a la cruz por nuestra salvación, mientras las tinieblas envolvían el mundo. Concédenos que tu luz nos ilumine siempre para que, guiados por ella, podamos alcanzar la vida eterna. ¿Ves? La referencia a la pasión. Referencia al trabajo, referencia a momentos de la vida de los apóstoles, referencia a la pasión de Cristo. Pero no quisiera yo terminar sin otra peculiaridad de las horas intermedias, y es la oración de nona de los sábados. Siempre en la oración de la hora nona de los sábados hay, para indicarnos que termina la semana y el sábado por la tarde ya es una semana nueva, siempre hay una referencia a la Virgen María. ¿Os dais cuenta cómo termina el rezo de la noche? Vamos a verlo ahora, con una mención a la Virgen. ¿Cómo termina la jornada de un cristiano? Con menciones a la Virgen. ¿Cómo termina la semana litúrgica de un cristiano? Con una mención a la Virgen. Nona del sábado de la semana primera. Escucha, Señor, nuestra oración y danos la abundancia de tu paz, para que por intercesión de Santa María la Virgen, después de haberte servido durante toda nuestra vida, podamos presentarnos ante ti sin temor alguno. ¿Veis? La mención a la Virgen y el contenido escatológico de la Pascua. ¿Qué estructura tienen las horas intermedias? Bueno, pues siempre comienzan con una invocación inicial, un himno, que hace referencia a la mediodía o la hora del día, un salmo primero, generalmente suele ser el Salmo 118, en cualquiera de sus partes, un salmo segundo o un salmo tercero, que suele ser a veces continuación del salmo segundo. Una lectura breve, un responsorio breve, oración conclusiva y una conclusión breve. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Y la última de las oraciones, de las horas menores, son las completas, que es la última oración del día que se hace antes de dormir, antes del descanso nocturno. Aunque haya pasado la medianoche, es que me acuesto a las 2 de la mañana, reza completa. Es que me acuesto a las 3 de la mañana, reza completas. ¿De acuerdo? Siempre antes de acostarse. ¿Por qué? Porque tiene dos sentidos fundamentales. El primero, que es un ensayo de la propia muerte. Pues el dormir quedamos como inertes, ¿no? Si una persona dormida, pues una persona que no se entera de nada, que está como muerta. Y del mismo modo que el sueño nocturno pone fin al día, la muerte dará fin a esta vida temporal. Durmiendo, como dice la oración de completas de los viernes, es una oración preciosa. Imitamos también a Cristo dormido, a Cristo que reposó en el sepulcro.
Vamos a leer esta oración que no tiene desperdicio. Dice: Señor Dios Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo, que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana le imitemos también resucitando a una vida nueva. Está la cuestión muerte, resurrección, muerte y vida. Antes de dormir, también nos ponemos en sus manos con las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, en Lucas 34-36. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, que están tomadas también del Salmo 30 y que también las dijo San Esteban en su martirio en Hechos 7:59. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás, encomiendo mi espíritu. Y también como cántico evangélico de esta última hora de la noche es el Nunc Dimittis, o el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, es decir, la luz del día, gloria de tu pueblo Israel, luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La noche también, este es el segundo sentido que tiene las completas, la noche es la región de los demonios, del maligno, del mal. Por eso también las completas se han concebido como un exorcismo de protección frente a las hechanzas del demonio. ¿Cómo sabemos esto? ¿O cómo se refleja este sentido? Primeramente, por el Salmo 90, que se reza las completas del domingo, y que incluso puede ser rezado todos los días de la semana. ¿Vale? Es decir, las completas de lunes a sábado son opcionales esos formularios. La del domingo se permite rezarlo todos los días si uno quiere, que es el Salmo 90, a la sombra del Omnipotente, donde se habla de esa protección, ese refugio que ofrece el Señor. Pero tambitambién encontramos, por ejemplo, lecturas breves de Pedro. Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistidse firmes en la fe. Que la leemos las completas de los martes. O la de Éfeso, perdón, la carta a los Efesios 4, 26, 27 de los miércoles. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no sorprenda en vuestro enojo, no dejéis resquicio al diablo. Bueno, pues son momentos. O Apocalipsis 22, 4, 5 de los domingos por la noche. Hay una expresión que dice: verán al Señor cara a cara, llevarán su nombre en la frente, ya no habrá más noche. Esa expresión, ya no habrá más noche, se está refiriendo a la noche como región del demonio, de la acción demoníaca. ¿Qué estructura tienen las completas? Bueno, pues comienzan con una invocación inicial, le sigue un examen de conciencia y el acto penitencial, a modo de la misa, por ejemplo, o bien con el yo confieso, o bien la fórmula Señor, muéstranos tu misericordia, o la triple invocación de los tropos. Tú que has venido a hacernos libres, Señor, ten piedad, tú que no quieres, Cristo, ten piedad. Himno, un salmo, normalmente suele ser un salmo, excepto los miércoles y los sábados, que suelen ser 2 salmos muy breves. La lectura breve bíblica, o capítulo, con su responsorio breve. El cántico evangélico de Simeón, siempre precedido por la misma antífona del cántico. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Son 4 asertos que, bueno, pues tienen su propia significado, su propia teología. Y luego una oración conclusiva, y la conclusión nocturna: el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Y siempre termina con una antífona mariana, una antífona dirigida a la Virgen, que suele ser de la tradición de la Iglesia. Se pueden utilizar al libitum cualquiera durante el año, pero hay veces que los tiempos litúrgicos tienen una antífona propia. Por ejemplo, Adviento y Navidad, Alma Redentoris Mater, Ave Regina Celorum para Cuaresma, el Regina Coeli para la Pascua. El resto, bueno, pues pueden ser usadas cuando se quiera. Y hasta aquí las horas menores, que junto al laude de vísperas son las horas mayores, constituyen todo el oficio
de la liturgia de las horas. Pues ahora solamente queda que vosotros, que seguís estos vídeos, que cojáis ese gusto por la liturgia de las horas y os animéis pues a introduciros en este rezo, que estoy seguro que cuando lo hagáis va a cambiar vuestra vida, va a cambiar vuestro día y vuestra forma de relacionaros con Dios y de entender vuestra propia existencia.